Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Las crónicas de Magnus Bane. De Cassandra Clare, Sarah Rees Brennan y Maureen Johnson. Capítulo 4. El heredero de medianoche. De Cassandra Clare y Sarah Rees Brennan. Magnus tardó casi 20 minutos en fijarse en el chico que disparaba todas las lámparas de la sala, pero para ser justos, había estado distraído observando la decoración. Había pasado casi un cuarto de siglo desde la última vez que Magnus había estado en Londres. Lo había echado de menos. Era cierto que, en el cambio de siglo, Nueva York tenía una energía que ninguna otra ciudad podía igualar. A Magnus le encantaba viajar en un carruaje que traqueteara hacia las deslumbrantes luces de Longacre Square, y descender ante la recargada fachada del Teatro Olimpia o codearse con docenas de gentes diferentes en el Festival de Perritos Calientes de Greenwich Village. Disfrutaba viajando en los trenes elevados, con sus chirriantes frenos, y tenía muchas ganas de viajar por el intrincado sistema de trenes subterráneos que estaban construyendo en el mismísimo corazón de la ciudad. Había sido testigo de la construcción de la gran estación de Columbus Circle justo antes de marcharse, y esperaba regresar y encontrársela por fin concluida. Pero Londres era Londres, con sus capas y capas de historia, cada época contenida en una nueva época. Magnus también tenía historia allí. En aquella ciudad Magnus había amado a gente y también la había odiado. Hubo una mujer a la que había amado y odiado, y había huido de Londres para escapar de su recuerdo. A veces se preguntaba si no se habría equivocado al marcharse, si debería haber soportado los malos recuerdos por el bien de los buenos y haberse quedado. Se repantigó en el grueso sillón de terciopelo, con los brazos desgastados por décadas de mangas rozando la tapicería, y miró por la sala. Había un aire aristocrático en los lugares de Inglaterra que América, con toda su descarada juventud, no podía igualar. Relucientes arañas colgaban del techo, de vidrio tallado, claro, no de cristal, pero daban una luz bonita, y apliques eléctricos flanqueaban las paredes. Magnus encontraba excitante la electricidad, aunque era más apagada que la luz mágica. Había grupos de caballeros ante las mesas, jugando partidas de faro y piquet. Damas que no eran mejor de lo que parecían ser, con vestidos demasiado ajustados, demasiado brillantes y demasiado todo lo que más le gustaba a Magnus, descansaban en bancos forrados de terciopelo a lo largo de las paredes. Caballeros que habían sido afortunados en las mesas de juego se acercaban a ellas, radiantes de victoria. Cargados de liras. Aquellos a los que la fortuna no había sonreído recogían el abrigo en la puerta y se encorvaban al salir hacia la noche, despojados de dinero y compañía. Todo era muy exagerado, y eso le gustaba a Magnus. Aún no se había cansado de la pompa de la vida corriente y la gente corriente, a pesar del paso del tiempo y de que la gente, al final, era toda muy parecida. Un fuerte estallido le hizo alzar la mirada. Había un chico en el centro de la sala, con una pistola martillada en la mano. Estaba rodeado de cristales rotos, pues acababa de disparar a uno de los brazos de la araña. A Magnus lo invadió la sensación que los franceses llamaban de déjà vu, la sensación de, ya estaba aquí antes. Claro que había estado en Londres antes, 25 años atrás. El chico tenía un rostro para revivir el pasado. Su rostro era del pasado, uno de los más hermosos que Magnus recordaba haber visto. Era un rostro de rasgos tan finamente marcados que, por contraste, enfatizaba el descuido del lugar, una belleza que ardía con tal intensidad que dejaba en nada el fulgor de la luz eléctrica. La piel del chico era tan blanca y clara que parecía como si una luz lo iluminara por debajo. Las líneas de los pómulos, el mentón y el cuello, que el último botón desabrochado de la camisa de lino dejaba al descubierto, eran tan perfectas que el chico podría haber pasado por una escultura de no ser por el cabello despeinado y un poco ondulado que le caía sobre el rostro, tan oscuro como la medianoche contra su luminoso semblante. Los años arrastraron a Magnus hacia atrás, la niebla y la luz de gas de Londres, desaparecidas hacía más de 20 años, se alzaron para reclamarlo. Notó que sus labios formaban un nombre, Will. Will Herondale. Magnus avanzó instintivamente, un movimiento que no sintió dependiente de su voluntad. El chico volvió los ojos hacia él, y Magnus sintió el golpe de la impresión. No eran los ojos de Will, los ojos que Magnus recordaba ser, tan azules como una noche en el infierno, ojos que Magnus había visto desesperados y tiernos. El chico tenía unos brillantes ojos dorados, como una copa de cristal llena hasta el borde de vino blanco y alzada para atrapar la luz de un sol ardiente. Si su piel era luminosa, sus ojos eran radiantes. Magnus no consiguió imaginar tiernos esos ojos. El chico era muy guapo,
pero su hermosura era como debía de haber sido la de Helena de Troya, con el desastre marcado en cada línea. La luz de su belleza hizo pensar a Magnus en ciudades ardiendo. La niebla y la luz de gas volvieron a ocultarse en el recuerdo. Su momento de nostalgia había acabado. Ese no era Will. Aquel chico, hermoso y roto, ya sería un hombre, y ese muchacho que tenía delante era un desconocido. Aún así, Magnus no creía que tanto parecido pudiera ser una coincidencia. Fue hacia el chico sin dificultad, ya que los otros tertulianos del garito de juego parecían, quizá comprensiblemente, reacios a acercársele. El chico se hallaba solo, como si los vidrios rotos que lo rodeaban fueran un brillante mar y él una isla. No es exactamente un arma de cazador de sombras, murmuró Magnus. ¿Verdad? Los ojos dorados se entrecerraron hasta convertirse en dos estrechas ranuras, y la mano de largos dedos que no sujetaba la pistola se movió hacia la manga de la chaqueta, donde, supuso Magnus, el chico escondía su daga más cercana. Sus manos no parecían del todo firmes. Paz, añadió Magnus. No pretendo hacerte ningún daño. Soy un brujo el que los Vitela de Nueva York dirían que resultó ser bastante, bueno, muy inofensivo. Hubo un largo silencio que pareció algo amenazante. Los ojos del chico eran como estrellas, brillaban pero no mostraban ninguna indicación sobre sus sentimientos. Magnus solía ser bueno interpretando a la gente, pero le costaba predecir lo que haría ese muchacho. Magnus se quedó realmente sorprendido por lo que le contestó el chico. Sé quién eres. Su voz no era como su rostro, había amabilidad en ella. Magnus consiguió ocultar su sorpresa y alzó las cejas en una pregunta silenciosa. No había vivido durante 300 años sin aprender a no morder cualquier anzuelo que le lanzara. Eres Magnus Bane. Magnus vaciló, y luego asintió con una inclinación de cabeza. ¿Y tú eres? Yo, anunció el chico, soy James Gerondale. Ya veo, murmuró Magnus. Ya pensaba que te llamarías algo así. Estoy encantado de oír que soy famoso. Eres el amigo brujo de mi padre. Siempre nos habla de ti a mi hermana y a mí cuando algún otro cazador de sombras habla mal de los subterráneos delante de nosotros. Dice que conoció a un brujo que era mejor amigo y más digno de confianza que muchos guerreros nefilim. Los labios del chico se curvaron en una mueca mientras decía eso en tono burlón, pero había más desdén que diversión detrás de la burla, como si su padre hubiera sido un tonto por decirle eso y él mismo fuera un tonto por repetirlo. Magnus descubrió que no estaba de humor para el cinismo. Will y él se habían separado amistosamente, pero conocía a los cazadores de sombras. Los nefilim eran muy rápidos a la hora de juzgar y condenar a los subterráneos por la menor transgresión, y actuaban como si cualquier pecado quedara grabado en piedra para toda la eternidad, todo para probar que la gente como Magnus eran malos por naturaleza. La convicción de los cazadores de sombras de su propia virtud angelical y su infalibilidad moral hacían que les resultara fácil olvidar las buenas acciones de un brujo, como si estuvieran escritas sobre el agua. En ese viaje, Magnus no había esperado ver a Will Gerondale huir a hablar de él, pero si lo hubiese pensado, no se habría sorprendido de que lo hubiera olvidado. Como si se tratara de un actor insignificante en la tragedia del chico. Que lo recordara, y que lo hiciera en tan buenos términos, lo conmovió más de lo que hubiera creído posible. Los ojos del chico, como estrellas brillantes y ciudades ardientes, recorrieron el rostro de Magnus y vieron más de lo conveniente. Yo no le haría mucho caso. Mi padre confía en demasiada gente, dijo James Gerondale, y se rió. De repente, fue evidente que estaba muy borracho. Aunque era evidente que no había estado disparando a las lámparas en un estado de completa sobriedad. Confianza. Es como poner una daga en la mano de alguien y colocar la punta sobre tu propio corazón. No te he pedido que confíes en mí, indicó Magnus. Acabamos de conocernos. Oh, confiar en ti, respondió el chico, sin darle importancia. No importa. A todos nos traicionan tarde o temprano, todos traicionados o traidores. Ya veo que el gusto por lo melodramático se hereda, murmuró Magnus para sí. Pero era una clase diferente de dramatismo. Will había hecho una exhibición de vicio en privado para alejar a los que más quería. James estaba dando un espectáculo público. Quizá le gustaba el vicio por el vicio en sí. ¿Qué? Preguntó James. Nada, contestó Magnus. Solo me preguntaba qué habría hecho la lámpara para ofenderte. James miró hacia la lámpara destrozada, y luego hacia abajo, a los cristales que tenía a los pies, como si acabara de darse cuenta de que estaban ahí. Era una apuesta, explicó.
20 libras a que no apagaría a tiros todas las luces de la araña. ¿Y con quién has apostado? Inquirió Magnus, sin dejar ver nada de lo que pensaba, que cualquiera que apostara con un chico de 17 años borracho a utilizar un arma letal con impunidad, debía ir a la cárcel. Con ese tipo de allí, respondió James, señalándolo. ¿El verde? Preguntó Magnus. Hacer que los cazadores de sombras borrachos hicieran el tonto era una de las ocupaciones favoritas de los subterráneos, y esa actuación había sido un gran éxito. Ragnar Fell, el gran brujo de Londres, se encogió de hombros, y Magnus suspiró por dentro. Quizá lo de la cárcel era un poco exagerado, pero Magnus seguía pensando que a su amigo de color esmeralda le iría bien que le bajaran un poco los humos. ¿Es realmente verde?, preguntó James, al que tampoco parecía importarle demasiado. Creía que era la absenta. Entonces, James Herondale, hijo de William Herondale y Teresa Gray, los dos cazadores de sombras que habían sido, de entre los suyos, los más amigos de Magnus, aunque Tessa no era exactamente una cazadora de sombras, o no del todo, le dio la espalda a Magnus, se fijó en una mujer que servía bebidas en una mesa rodeada de licántropos, y le pegó un tiro. La mujer cayó al suelo con un grito, y todos los jugadores se pusieron en pie de un salto, lanzando cartas y bebidas por los aires. James rió, y su risa era clara y brillante, y fue entonces que Magnus comenzó a sentirse alarmado de verdad. La voz de Will hubiera temblado, dejando ver que su crueldad había sido parte de su actuación, pero la risa de su hijo era la de alguien que realmente disfrutaba del caos que había estallado a su alrededor. Magnus agarró al chico por la muñeca, el zumbido y la luz de la magia crepitaban a lo largo de sus dedos como una promesa. Ya basta. Tranquilo, replicó James, aún riendo. Tengo muy buena puntería, y la camarera de la taberna es famosa por su pata de palo. Supongo que por eso la llaman Peg, ya sabes, de Peg Leg, pata de palo. Creo que su verdadero nombre es Ermentrude. Y yo debo suponer que Ragnarfell te apostó 20 libras a que podías dispararle sin hacerla sangrar. Qué listos sois los dos. James se soltó de Magnus al tiempo que sacudía la cabeza. Sus rizos negros le cayeron alrededor del rostro de un modo tan parecido al de su padre que Magnus se asombró. Mi padre me dijo que te portabas con él como una especie de protector, pero yo no necesito tu protección, brujo. Estoy totalmente en desacuerdo. Esta noche he aceptado muchas apuestas, lo informó James Herondale. Debo realizar todas esas terribles acciones que he prometido. Porque, ¿acaso no soy un hombre de palabra? Quiero conservar mi honor. Y quiero otra copa. Una idea excelente, repuso Magnus. He oído que el alcohol mejora la puntería de un hombre. La noche es joven. Imagínate a cuántas camareras puedes dispararles antes del amanecer. Un brujo tan aburrido como un intelectual, replicó James, entrecerrando sus ojos de color ámbar. ¿Quién hubiera pensado que existiría algo así? Magnus no siempre ha sido aburrido, intervino Ragnar, que apareció junto a James con una copa de vino en la mano. Se la pasó al chico, que la cogió y la bebió de un trago de un modo que mostraba una inquietante práctica. Una vez, en Perú, con un barco lleno de piratas. James se secó la boca con la manga y dejó la copa. Me encantaría sentarme y escuchar a los viejos recordando su vida, pero tengo una cita urgente para hacer algo que es realmente interesante. Otra vez será, colegas. Dio media vuelta. Magnus se dispuso a seguirlo. Deja que los Nefilim controlen a su crío, si es que pueden, dijo Ragnar, siempre contento de observar el caos pero no ser parte de él. Ven a tomarte una copa conmigo. Otra noche, le prometió Magnus. Aún tan sensible, Magnus, dijo Ragnar. Nada te gusta más que un alma perdida o una mala idea. Magnus quiso discutírselo, pero era difícil cuando ya estaba olvidando el calor y la promesa de un trago y unas cuantas manos de cartas y corría hacia el frío tras el enloquecido cazador de sombras. Este se volvió contra él, como si la estrecha calleja adoquinada fuera una jaula y él un animal salvaje y hambriento que hubiera estado retenido mucho tiempo allí. Yo no me seguiría, le advirtió James. No estoy de humor para tener compañía. Sobre todo la compañía de una remilgada carabina mágica que no sabe cómo divertirse. Sé perfectamente cómo divertirme, remarcó Magnus, en absoluto molesto, e hizo un pequeño gesto para que, por un instante, las farolas de hierro que flanqueaban la calle lanzaran al aire chispas de colores. Por un momento creyó ver una luz que era más suave y menos ardiente en los ojos dorados de James Herondale, el inicio de una sonrisa infantil de alegría. Al instante siguiente,
ésta se apagó. Los ojos de James eran tan brillantes como las joyas del tesoro de un dragón, y no más vivos o alegres. Este negó despectivamente con la cabeza, rizos negros volando en el aire de la noche, donde las luces mágicas se estaban apagando. Pero tú no deseas divertirte, ¿verdad, James Gerondale? Preguntó Magnus. No de verdad. Lo que quieres es irte al diablo. Quizá crea que me divertiré yéndome al diablo, replicó James Gerondale, y los ojos le ardieron como los fuegos del infierno, tentadores, prometiendo un sufrimiento inimaginable. Aunque no veo la necesidad de llevar a nadie conmigo. Acababa de decir eso cuando desapareció, como si el aire de la noche lo hubiera raptado en silencio, sin nadie excepto las titilantes estrellas, las radiantes farolas y Magnus como testigos. Este sabía reconocer la magia cuando la veía. Giró en redondo sobre sus talones, y en ese mismo momento oyó el taconeo de un paso decidido sobre los adoquines. Y vio a un policía haciendo la ronda, con la porra balanceándose a su costado y una mirada suspicaz en su rostro impasible mientras observaba a Magnus. No era Magnus el hombre del que debía cuidarse. Magnus vio los botones del uniforme del policía dejar de brillar, aunque se hallaba bajo una farola. También fue capaz de discernir una sombra donde no había nada que la proyectara, una ráfaga de oscuridad dentro de la más intensa oscuridad de la noche. El policía lanzó un grito de sorpresa cuando unas manos invisibles le arrebataron el casco. Se fue hacia adelante, manoteando a ciegas en el aire para recuperar lo que ya no estaba. Magnus le dedicó una sonrisa de consuelo. Anímese, le dijo. Puede encontrar algún sombrero que le quede mejor en cualquier tienda de Bond Street. El hombre se desmayó. Magnus consideró la posibilidad de detenerse para ayudarlo, pero una cosa era ser sensible y otra ser tan ridículo como para no perseguir el misterio más tentador. Un cazador de sombras que podía convertirse en una sombra. Magnus echó a correr tras el bamboleante casco del policía, que se mantenía en alto aparentemente sostenido solo por una burlona oscuridad. Corrieron calle tras calle, Magnus y la oscuridad, hasta que el Támesis les cerró el paso. Magnus oyó su rápido caudal más que verlo, las aguas tan oscuras como la noche. Lo que sí vio fue unos dedos blancos que de repente sujetaban el casco del policía, la forma de la cabeza de James Gerondale, la oscuridad reemplazada por su lenta sonrisa. Magnus vio una sombra que se fusionaba de nuevo con carne. Así que el chico también había heredado algo de su madre, además de lo de su padre. El padre de Tess había sido un ángel caído, uno de los reyes de los demonios. De repente, los centelleantes ojos dorados del chico le recordaron a Magnus sus propios ojos, una marca de sangre infernal. James vio que Magnus lo miraba, y le hizo un guiño antes de lanzar el casco al aire. Por un momento, este voló como un extraño pájaro, girando lentamente en el aire, y luego cayó al agua. La oscuridad se vio interrumpida por una salpicadura dorada. Un cazador de sombras que sabe trucos de magia, comentó Magnus. ¡Qué novedoso! Un cazador de sombras que atacaba a los mundanos que tenía la obligación de proteger. ¿Cómo le iba a gustar eso a la clave? Solo somos polvo y sombras, como dice el dicho, replicó James. Claro que el dicho no añade, algunos también nos convertimos en sombras de vez en cuando, si nos apetece. Supongo que nadie predijo que yo existiría. Aunque es cierto que se me ha dicho que soy un poco impredecible. Puedo preguntar contra quién apostaste a que podría robar el casco de un policía y por qué. Una pregunta tonta. Nunca pregunté sobre la última apuesta, Bane, le recomendó James, y se llevó la mano hacia el cinturón, del que colgaba la pistola, y la sacó con un movimiento fluido y elegante. Deberías preocuparte por el siguiente. ¿Hay alguna posibilidad, preguntó Magnus, sin demasiada esperanza, de que seas un buen tipo que cree que está maldito y debe hacerse odioso para evitar un destino terrible a los que lo rodean? Porque he oído que eso pasa a veces. James pareció divertido por la pregunta. Sonrió, y mientras sonreía, sus rizos negros se fundieron con la noche, y el resplandor de su piel y sus ojos se fue haciendo tan distante como la luz de las estrellas, hasta que se volvió tan pálido que se difuminó. De nuevo, no era más que una sombra entre las sombras. Era un muchacho tan irritante como el gato de Cheshire, del que nada quedaba excepto la impresión de su sonrisa. Mi padre estaba maldito, afirmó James desde la oscuridad. ¿Y en cuanto a mí? Yo estoy condenado. El Instituto de Londres era exactamente como Magnus lo recordaba, alto, blanco e imponente, con la torre marcando una línea pálida contra el oscuro cielo.
Los institutos de los cazadores de sombras se construían como monumentos para soportar los ataques de los demonios y del tiempo. Cuando las puertas se abrieron, Magnus contempló de nuevo la enorme entrada de piedra y los dos tramos de escalera. Una mujer con un cabello de rizos salvajes que Magnus estaba seguro que debería recordar pero no conseguía hacerlo, abrió la puerta con el rostro marcado por el sueño y el enfado. ¿Qué quieres, brujo?, exigió saber. Magnus señaló el peso que cargaba en brazos. El chico era alto, y Magnus había tenido una noche muy larga. El enojo hizo que la respuesta le saliera en un tono muy seco. Quiero que vayas a decirle a Wilgerondel que he traído a casa a su cachorro. La mujer abrió los ojos sorprendida. Lanzó una especie de silbido y desapareció de golpe. Unos momentos más tarde, Magnus vio a alguien vestido de blanco bajar con ligereza una de las escaleras. Tessa estaba como el instituto, apenas cambiada. Tenía la misma tersura juvenil en el rostro que mostraba 25 años atrás. Magnus pensó que debía de haber dejado de envejecer no más de 2 o 3 años después de la última vez que la había visto. Llevaba el cabello recogido en una larga trenza de color castaño que le caía sobre un hombro, sujetaba una luz mágica en una mano y tenía una pequeña esfera de luz brillándole en la palma de la otra. Hemos estado tomando clases de magia, Tessa. La saludó Magnus. Magnus, exclamó Tessa, y su rostro serio se iluminó con una sonrisa de bienvenida que le produjo a Magnus una punzada de dulzura. Pero habían dicho. Oh, no, ¿dónde has encontrado a James? Llegó al final de la escalera, fue hasta Magnus y puso la mano bajo la húmeda cabeza del chico en un distraído gesto de afecto. En ese gesto, Magnus vio cómo había cambiado, vio el arraigado hábito de la maternidad, el amor por alguien que ya había creado y a quien quería. Ningún otro brujo tendría nunca un hijo de su propia sangre. Solo Tessa podía tener esa experiencia. Magnus apartó la mirada de Tessa al oír nuevas pisadas en la escalera. El recuerdo de Will, el muchacho, era tan fresco que fue un shock ver al Will actual, mayor, más ancho de hombros, pero aún con el mismo cabello negro alborotado y los risueños ojos azules. Era tan atractivo como siempre lo había sido, quizá más, ya que parecía mucho más feliz. En su rostro, Magnus vio más arrugas causadas por la risa que por el paso del tiempo, y se encontró sonriendo. Se dio cuenta de que lo que había dicho Will era cierto. Eran amigos. El rostro de Will mostró que lo reconocía, y el placer que ello le producía, pero casi al instante, Will vio la carga de Magnus y la preocupación borró todo lo demás. Magnus, dijo, ¿qué diablos le ha pasado a James? ¿Qué le ha pasado?, preguntó Magnus, como pensativo. Bueno, déjame ver, robó una bicicleta y se fue montado en ella, sin usar las manos en ningún momento, por Trafalgar Square. Intentó escalar la columna de Nelson y pelearse con el propio almirante. Luego lo perdí durante un rato, pero cuando volví a alcanzarlo, había llegado a Hyde Park, se había metido en el serpentine, y con los brazos abiertos gritaba, «Patos, abrazadme como a vuestro nuevo rey». «Dios santo», exclamó Will. Debía de estar borracho como una cuba. Tessa, no lo aguanto más. Está arriesgando su vida tontamente y rechazando todos los principios que me son más queridos. Si continúa dando el espectáculo por todo Londres, lo llamarán a Iris y lo mantendrán alejado de los mundanos. ¿Acaso no se da cuenta de eso? Magnus se encogió de hombros. También le hizo avances inapropiados a una sorprendida abuela florista, a un sabueso irlandés, a un inocente sombrero de una residencia en la que se coló, y a mí. Añadiré que no creo en su admiración hacia mi persona, por muy deslumbrante que yo sea. Me dijo que era una dama hermosa y chispeante. Luego se derrumbó de repente, y por supuesto, en el camino de un tren procedente de Dover, así que decidí que ya había llegado la hora de que lo trajera a casa y lo dejara en el seno de su familia. Si me dices que preferirías que lo hubiera llevado a un orfanato, lo entendería perfectamente. Will negaba apesadumbrado con la cabeza, y habían aparecido sombras en sus ojos azules. Bridget, llamó, y Magnus pensó, oh, sí, así se llamaba la criada. Llama a los hermanos silenciosos, le ordenó Will. ¿Quieres decir que llame a Jem?, dijo Tessa, bajando la voz, y compartió una mirada cómplice con Will, que Magnus solo pudo describir como una mirada, de casados, la mirada de dos personas que se entendían completamente y al mismo tiempo encontraban adorable al otro. Era bastante repugnante. Se aclaró la garganta. Entonces, sigue siendo un hermano silencioso, ¿eh? Will lanzó a Magnus una mirada asesina. Tiende a ser un estado permanente. Vamos, dame a mi hijo.
Magnus permitió que Will le cogiera a James de los brazos, lo que lo dejó más ligerón que más húmedo. Luego siguió a Will y a Tessa escaleras arriba. Era evidente que el interior de instituto había sido redecorado. La oscura sala de Charlotte había pasado a contener varios sofás que parecían cómodos, y las paredes estaban cubiertas de una ligera tela de damasco. Había altas librerías cargadas de libros, volúmenes con el dorado borrado de los lomos por el tiempo y, Magnus estaba seguro, páginas mañoseadas por el uso. Al parecer, tanto Tessa como Will seguían siendo ávidos lectores. Will dejó a James sobre uno de los sofás. Tessa corrió a por una manta y Magnus se volvió hacia la puerta, pero se encontró con que Will le había cogido la mano. Has sido muy amable trayendo a Jamie a casa, dijo. Pero tú siempre has sido bueno conmigo y los míos. En aquel entonces yo era poco más que un niño, y no tan agradecido o amable como debería haber sido. Eras lo suficientemente bueno, Will, repuso Magnus. Y veo que has llegado a ser mejor. Además, no estás calvo y tampoco te has puesto gordo. Todo ese correr por ahí luchando contra el mal al menos sirve para mantener una buena figura en la madurez. Will se rió. Yo también me alegro de verte. Vaciló un momento. En lo que respecta a Jamie. Magnus se puso tenso. No quería preocupar demasiado a sus padres. No les contó que James se había caído cuando estaba en el serpentine y no hizo casi ningún esfuerzo para no ahogarse. Parecía no querer que lo sacaran de las frías profundidades del agua, forcejeó con Magnus cuando éste lo estaba arrastrando fuera, luego apoyó la pálida mejilla en la oscura tierra de la orilla y ocultó el rostro bajo los brazos. Por un momento, Magnus pensó que estaba llorando, pero al agacharse para ver cómo se encontraba, vio que el chico se hallaba apenas consciente. Con los ojos dorados cerrados, de nuevo le recordó al chico perdido que había sido Will. Magnus le tocó suavemente el cabello húmedo y le dijo, James, con la voz más amable que pudo. Las pálidas manos del chico estaban extendidas sobre la oscura tierra. El anillo gerondel relucía contra su piel y algo metálico se veía brillar bajo la manga de su chaqueta. Tenía los ojos cerrados, las largas pestañas formaban sendos arcos de tinta sobre las líneas de los pómulos. Relucientes gotas de agua permanecían atrapadas en el extremo de esas pestañas, lo que lo hacía parecer infeliz de un modo en que no lo había visto antes. Gracia, había susurrado James aún inconsciente, y luego continuó en silencio. Magnus no se sorprendió, muchas veces se había encontrado deseando una gracia benevolente para sí. Se inclinó y cogió al chico en brazos. La cabeza de James cayó sobre el hombro de Magnus. Dormido, James parecía tranquilo e inocente, y totalmente humano. Él no es así, estaba diciendo Will mientras Tessa cubría al chico con una manta y lo arropaba. Magnus alzó una ceja. Es hijo tuyo. ¿Qué tratas de decir? Quiso saber Will, y por un momento Magnus vio un destello en sus ojos, y al chico con el cabello negro alborotado y fulgurantes ojos azules en medio del salón de su casa, furioso con el mundo entero y, sobre todo, consigo mismo. No es propio de él, aseguró Tessa. Siempre ha sido muy tranquilo, muy estudioso. Lucy era la impetuosa, pero ambos han sido niños amables y de buen corazón. En las fiestas, a menudo encontrábamos a Jamie hecho un ovillo en un rincón con su libro de latín, o riendo alguna broma privada con su parabatay. Nunca ha metido en líos a Matthew ni tampoco se ha metido él. Era el único que podía hacer que ese muchacho perezoso se dedicara a sus estudios, comentó con una sonrisa que mostraba que le tenía cariño al parabatay de su hijo, a pesar de sus fallos. Ahora está siempre fuera, haciendo las cosas más disparatadas, y no atiende a razones. No quiere escuchar a nadie. Entiendo lo que quieres decir sobre Will, pero cuando actuaba de aquel modo Will estaba solo y se sentía desgraciado. James ha estado rodeado de amor toda su vida. Traicionado. Masculló Will. Difamado cruelmente por mi amigo y ahora también por mi querida esposa, humillado, mi nombre mancillado. Ya veo que te sigue gustando el histrionismo, Will, comentó Magnus. Y que también sigue siendo guapo. Se habían hecho mayores. Ninguno de ellos pareció sorprenderse. Tess alzó las cejas y Magnus vio algo de su hijo también en ella. Ambos tenían las mismas cejas expresivas y arqueadas que les daban a sus rostros un aire inquisitivo y divertido, aunque en James esa diversión tenía mucho de amargura. Deja de flirtear con mi marido, bromeó Tessa. No lo haré, declaró Magnus, pero me detendré un momento para ponerme al corriente. No he sabido nada de vosotros desde que me informasteis de que el bebé había nacido y que tanto él como su encantadora madre estaban perfectamente. Will pareció sorprendido.
Pero te enviamos varias cartas por medio de los Morgenstern, que iban a visitar a los Vittela en el Instituto de Nueva York. Fuiste tú quien nunca respondió a nuestras misivas. Ah, repuso Magnus. No lo sorprendía. Era un comportamiento típico de los cazadores de sombras. Los Morgenstern debieron de haberse olvidado de entregármelas. ¡Qué descuidados! Vio que Tessa tampoco parecía sorprenderse. Era tanto una bruja como una cazadora de sombras, y tampoco nada de eso exactamente. Los cazadores de sombras creían que la sangre de cazador de sombras prevalecía por encima de todo lo demás, y a Magnus no le costaba creer que muchos Nefilim llegaran a ser groseros con una mujer que podía hacer magia y a la que los años no afectaban. Aunque dudaba que alguno de ellos se atreviera a ser grosero delante de Will. En el futuro tendremos que vigilar a quién confiamos nuestras cartas, afirmó Tessa concluyente. Hemos estado demasiado tiempo sin contacto. Es una suerte que estés en Londres, tanto para nosotros como para Jamie. ¿Qué te trae por aquí, negocios o placer? Ojalá fuera el negocio del placer, repuso Magnus. Pero no, es algo muy aburrido. Una cazadora de sombras que creo que conocéis me ha llamado. Tatiana Blackthorne. Antes se llamaba Lightwood, ¿no? Magnus se volvió hacia Will. Y tu hermana Cecily se casó con su hermano. Gilbert. Gastón. Tengo una memoria fatal para los Lightwood. Le rogué a Cecily que no se echara a perder con un Litworm, masculló Will. Will. Lo riñó Tessa. Cecily y Gabriel son muy felices. Will se dejó caer teatralmente en un sillón, después de tocarle a su hijo la muñeca al pasar, una caricia suave y cariñosa que decía mucho. Al menos debes admitir, Tessa, que Tatiana está tan loca como un ratón metido en una tetera. Se niega a hablar con ninguno de nosotros, y eso incluye a sus hermanos, porque dice que tuvimos que ver con la muerte de su padre. Lo cierto es que dice que lo asesinamos sin piedad. Todo el mundo intenta explicarle que, en el momento del despiadado asesinato, su padre era un gusano gigante que acababa de comerse a su marido y continuó su comida con un sorbete de sirviente, pero ella insiste en rondar por la casa de la familia con todas las cortinas echadas y seguir enfadada. Ha perdido mucho. Perdió a su hijo, explicó Tessa. Con la preocupación dibujada en el rostro, le echó hacia atrás el pelo a su hijo. Will miró a James y guardó silencio. La señora Blackthorne ha regresado de Idris con su familia y se ha instalado en su casa de Inglaterra solo para que yo pueda visitarla, y me ha enviado un mensaje por medio de los canales habituales de los subterráneos, prometiéndome una suma principesca si voy allí y hago unos cuantos hechizos que incrementen el atractivo de su joven pupila, explicó Magnus, y trató de quitarle seriedad al asunto. Supongo que la quiere casar. Tatiana no era la primera cazadora de sombras que buscaba el hechizo de un brujo para hacerse la vida más fácil y placentera. Sin embargo, era la que había ofrecido el mejor precio. ¿Eso ha hecho? Preguntó Will. La pobre chica debe ser como un sapo en un sombrero. Tessa rió y se tapó la boca con la mano, y Will sonrió, complacido consigo mismo, como siempre hacía cuando conseguía divertir a Tessa. Supongo que no debería hablar mal de los vástagos de nadie, ya que mi propio hijo parece no estar muy bien de la cabeza. Dispara cosas, ¿sabes? Montó todo un espectáculo en el derby de Ascot cuando vio a una desafortunada mujer que llevaba un sombrero con demasiada fruta de cera para su gusto. Ya sé que dispara cosas, repuso Magnus con tacto. Sí. Will suspiró. Que el ángel me dé paciencia para no estrangularlo, y sabiduría para poderle meter algo de sensatez en su gorda cabeza. Me preguntó de dónde le vendrá, declaró Magnus con toda la intención. No es igual, insistió Tessa. Cuando Will tenía la edad de Jamie trató de alejar a todos los que quería. Jamie es tan cariñoso como siempre con nosotros, con Lucy y con su parabatay. Es así mismo a quien desea destruir. Y sin embargo no hay ninguna razón para ello, le aseguró Will, y propinó un puñetazo al brazo del sillón. Conozco a mi hijo, y no se comportaría de este modo a no ser que creyera que no tiene otra alternativa. A no ser que estuviera tratando de lograr un objetivo, o castigarse de algún modo porque pensara que ha hecho algo malo. ¿Me habéis llamado? Aquí estoy. Magnus alzó la mirada y vio al hermano Sakaraya en la puerta. Era una silueta delgada, con la capucha del hábito bajada, dejando ver el rostro. Los hermanos silenciosos rara vez mostraban la cara, ya que se sabía que la mayoría de los cazadores de sombras reaccionaban ante las cicatrices y la desfiguración de su piel. Era una señal de confianza que James se mostrara así a Will y Tessa.
Jem seguía siendo Jem. Al igual que Tessa, no había envejecido. Los hermanos silenciosos no eran inmortales, pero envejecían con una terrible lentitud. Las poderosas runas que les concedían el conocimiento y les permitían hablar con la mente también les ralentizaban el envejecimiento del cuerpo y los convertían en estatuas vivientes. Las manos de Jem eran pálidas y delgadas bajo los puños de su hábito. Después de todo ese tiempo seguían siendo las manos de un músico. Su rostro parecía esculpido en mármol, los ojos, lunas medio ocultas. Las oscuras runas le resaltaban sobre los altos pómulos. El cabello se le ondulaba sobre la sien, oscuridad entreverada de plata. Al verlo, Magnus sintió una gran pena. Envejecer y morir era humano, y Jem se hallaba fuera de esa humanidad, fuera de la luz que brillaba con tanta intensidad durante tan poco tiempo. Fuera de esa luz y ese fuego, hacía frío. Nadie conocía mejor ese frío que él. Al ver a Magnus, Jem inclinó la cabeza. Magnus Bane. No sabía que estarías aquí. Yo, comenzó a decir Magnus, pero Will ya se había puesto de pie y cruzaba la sala a grandes zancadas en dirección a Jem. Se había animado al verlo, y Magnus notó que la atención del recién llegado se alejaba de él y se centraba en Will, para quedarse. Esos dos chicos habían sido muy diferentes, sin embargo, hubo veces en que parecían una unidad tan completa que a Magnus le resultó extraño ver a Will cambiado como cambiaban todos los humanos mientras que Jem había permanecido casi inmutable, ver que cada uno había escogido un lugar al que el otro no podía seguirlo. Supuso que debía de ser extraño incluso para ellos. Y sin embargo, seguía viendo algo entre ellos que siempre había recordado a Magnus una vieja leyenda sobre el hilo rojo del destino, que un invisible hilo escarlata ataba a ciertas personas, y por muy enmarañado que acabase, ni podía ni quería romperse. Los hermanos silenciosos se movían del modo que uno imaginaría moverse a una estatua. Jem se había movido así al entrar, pero mientras Will se le acercaba, dio un paso adelante hacia su antiguo parabatay, y el paso fue rápido, firme y humano, como si estar cerca de la gente a la que quería lo hiciera sentirse de nuevo hecho de carne y sangre. «¿Estás aquí?», dijo Will, e implícita en sus palabras había la alegría que sentía de repente. «Con Jem ahí, todo iría bien». «Sabía que vendrías», lo saludó Tessa, mientras se alzaba del costado de su hijo para ir detrás de su esposo. Magnus vio brillar el rostro del hermano Sakurai al oír la voz de Tessa, sin que importaran las runas ni la palidez. Por un instante, volvió a ser un muchacho al inicio de su vida, con el corazón lleno de esperanza y amor. Cuánto se amaban esos tres, cuánto habían sufrido los unos por los otros, y sin embargo, cuánta felicidad sentían simplemente por hallarse en la misma sala. Magnus había amado antes, muchas veces, pero no recordaba haber sentido nunca la sensación de paz que radiaba de esos tres solo por el hecho de estar juntos. Algunas veces, Magnus había ansiado la paz, como un hombre vagando durante siglos por el desierto sin ver nunca agua y teniendo que vivir anhelándola. Tessa, Will y su perdido Jem se juntaron en un fuerte abrazo. Magnus supo que, durante unos momentos, nada existía en el mundo fuera de ellos tres. Miró el sofá donde yacía James Gerondale y vio que el chico estaba despierto, sus ojos dorados como vigilantes llamas enseñando a las velas a arder con brillo. James era el joven, el muchacho que tenía toda la vida ante él, pero no había esperanza ni alegría en su rostro. Tessa, Will y Jem parecían naturales estando juntos, pero incluso en esa sala con aquellos que lo querían más que a sus propias vidas, James parecía completamente solo. Había algo desesperado y desolado en su rostro. Trató de alzarse apoyado en un codo, y volvió a desplomarse sobre los cojines del sofá, con la cabeza echada hacia atrás, como si fuera demasiado pesada para sostenerla firme. Tessa, Will y Jem murmuraban juntos, la mano de Will sobre el brazo de Jem. Magnus nunca había visto a nadie tocar así a un hermano silencioso, con sencilla amistad. Sintió un dolor por dentro, y vio ese dolor hueco reflejado en el rostro de él. Chico del sofá. Llevado por un impetuoso impulso, Magnus cruzó la sala y se arrodilló ante el sofá, junto al hijo de Will, que lo miró con sus cansados ojos dorados. ¿Los ves?, dijo James. ¿El modo en que se aman? Solía pensar que ese amor era generoso y bueno. ¿Y ahora?, preguntó Magnus. El chico apartó el rostro. Magnus se encontró mirando la nuca de James, su cabellera negra tan parecida a la de su padre y el borde de su runa de parabatay por encima del cuello de la camisa. Debe tenerla en la espalda, pensó Magnus, sobre el omóplato, donde estaría el ala de un ángel. James, dijo Magnus en voz baja y presurosa para reclamar su atención.
Hubo un tiempo en que tu padre guardaba un terrible secreto que pensaba que no podía contar a nadie en el mundo, y me lo contó a mí. Puedo ver que hay algo que te reconcome por dentro, algo que estás ocultando. Si hay algo que quieras decirme, ahora o en cualquier otro momento, tienes mi palabra de que guardaré tus secretos, y que te ayudaré si puedo. James se movió para mirar a Magnus. Este creyó captar un destello de relajación, como si se estuviera aflojando el implacable puño con el que aferraba lo que fuera que atormentaba al muchacho. No soy como mi padre, dijo. No confundas mi desesperación con nobleza disfrazada, porque no lo es. Sufro por mí, no por nadie más. ¿Pero por qué sufres? Preguntó Magnus frustrado. Tu madre tenía razón cuando ha dicho que has sido querido toda tu vida. Si me permitieras ayudarte. La expresión del chico se cerró como una puerta. De nuevo, apartó el rostro de Magnus y cerró los ojos. La luz le cayó sobre el borde de las pestañas. Di mi palabra de que nunca lo contaría, respondió. Y no hay nadie en este mundo que pueda ayudarme. James, exclamó Magnus, realmente sorprendido por la desesperación que veía en el tono del chico. La alarma en la voz de Magnus llamó la atención de los otros. Tessa y Will apartaron la mirada de Jem y la volvieron hacia su hijo, el chico que llevaba el nombre de Jem, y al unísono todos fueron hacia donde el joven se hallaba. Will y Tessa cogidos de la mano. El hermano Sakaraya se inclinó sobre el respaldo del sofá y le tocó con ternura el cabello a James con sus dedos de músico. Hola, tío hermano Sakaraya, lo saludó James, abriendo los ojos. Te diría que lamento molestarte, pero estoy seguro de que esto es lo más excitante que te ha pasado en todo el año. La ciudad de Hueso no es muy entretenida, ¿verdad? James. Lo riñó Will. No le hables así a Jem. Como si no estuviera acostumbrado a gerundios de mal comportamiento. Repuso el hermano Sakaraya, del mismo modo que siempre había intentado reconciliar a Will con el mundo. Supongo que la diferencia es que a mi padre siempre le importó lo que pensaras de él, replicó James. Y a mí no. Pero no te lo tomes como algo personal, tío Jem. No me importa lo que nadie piense. Y, sin embargo, había tomado por costumbre dar el espectáculo, como había dicho Will, y Magnus no tenía ninguna duda de que era deliberado. Debía de importarle lo que pensara alguien. Debía de estar haciendo todo eso con un propósito. Pero, ¿qué propósito puede ser ese?, se preguntó Magnus. James, esto no es normal en ti, dijo Tessa abrumada. A ti siempre te ha importado. Siempre has sido bueno. ¿Qué te está preocupando? Quizá nada me esté preocupando. Quizá simplemente me haya dado cuenta de que antes yo era muy aburrido. ¿No crees que antes era aburrido? Tanto estudiar, y el latín, se estremeció. Horrible. No hay nada aburrido en que las cosas te importen, o en un corazón abierto y cariñoso, intervino Jem. Eso decís vosotros, replicó James. Y es fácil ver por qué. Vosotros tres, los tres queriéndoos como locos cada uno más que el otro. Y sois muy amables preocupándoos por mí. Contuvo el aliento un instante y luego sonrió, pero fue una sonrisa de gran tristeza. Desearía no preocuparos tanto. Tessa y Will intercambiaron una mirada de desesperación. La sala estaba cargada de preocupación e inquietudes paternales. Magnus comenzaba a sentirse agobiado bajo el peso de tanta humanidad. Bueno, anunció. Por muy educativa y de vez en cuando húmeda que haya sido esta noche, no deseo entrometerme en una reunión familiar, y tengo aún menos deseo de presenciar ningún drama entre padres e hijos, ya que encuentro que, con los cazadores de sombras, suelen durar mucho. Me marcho. Pero podrías quedarte aquí, le ofreció Tessa. Ser nuestro invitado. Estaríamos encantados de que te quedaras. Un brujo en los sagrados aposentos de un instituto de los cazadores de sombras. Magnus se estremeció. Piénsalo. Tessa le lanzó una seca mirada. Magnus. Además, tengo una cita, añadió el brujo. Una a la que no debo llegar tarde. Will lo miró ceñudo. A estas horas de la noche. Tengo un trabajo muy peculiar y un horario también peculiar, contestó Magnus. Creo recordar que unas cuantas veces me visitaste en busca de ayuda a horas bien avanzadas de la noche. Se despidió con una inclinación de cabeza. Will, Tessa, Jem. Buenas noches. Tessa se puso a su lado. Te acompaño a la salida. Adiós, seas quien seas, dijo James, adormilado, y cerró los ojos. No recuerdo tu nombre.
No le hagas caso, le advirtió Tessa en voz baja mientras se dirigía con Magnus hacia la salida. Se detuvo en el umbral un momento y miró hacia atrás a su hijo y a los dos hombres que estaban con él. Will y Jem estaban hombro con hombro, y desde el otro lado de la sala era imposible no ver que Jem era más esbelto, que no había envejecido, como había hecho Will. De todas formas, en la voz de este último había todo el entusiasmo de un muchacho cuando dijo, en respuesta a una pregunta que Magnus no oyó, sí, claro que puedes tocar antes de irte. Está en la sala de música, como siempre, conservado intacto para ti. ¿Su violín? Murmuró Magnus. No creía que a los hermanos silenciosos les interesara la música. Tessa suspiró suavemente y salió al pasillo junto a Magnus. Will no ve a un hermano silencioso cuando mira a Jem, explicó. Solo ve a Jem. ¿Es difícil? Preguntó Magnus. ¿Qué es difícil? Compartir el corazón de tu esposo con alguien más, precisó Magnus. Si fuera diferente, no sería el corazón de Will, respondió Tessa. Él sabe que también comparte mi corazón con Jem. No querría que fuera de otro modo, y él tampoco lo querría de otro modo. Eran tanto parte el uno de la otra que no había forma de desenredarlos, incluso pasado todo este tiempo, y tampoco había ningún deseo de hacerlo. Magnus hubiera querido preguntarle a Tessa si alguna vez tenía miedo de lo que le ocurriría cuando Will muriera, cuando su unión finalmente se rompiera, pero no lo hizo. Con suerte, pasaría mucho tiempo antes de que eso ocurriera, mucho tiempo antes de que se diera cuenta por completo de la carga de ser inmortal y, sin embargo, amar a lo que no lo era. Muy hermoso, fue lo que Magnus acabó diciendo. Bueno, os deseo a todo lo mejor con vuestro pequeño vándalo. Nos veremos antes de que te marches de Londres. Claro, dijo Tessa en aquel tono suyo que ya tenía de joven, un tono que no permitía contradicción. Sí, sin duda, repuso Magnus. Vaciló un instante. Y, Tessa, si alguna vez me necesitas, y espero que si pasa sea dentro de muchos años largos y felices, envíame un mensaje y estaré a tu lado de inmediato. Ambos sabían a qué se refería Magnus. Lo haré, contestó Tessa, y le estrechó la mano. La de ella era pequeña y suave, pero el apretón fue sorprendentemente fuerte. Creedme, querida dama, le dijo Magnus fingiendo una extremada cortesía. Le soltó la mano y le hizo una florida reverencia. Llamadme y vendré. Cuando Magnus se volvió para alejarse de la iglesia, oyó el sonido de la música de un violín que llevaba hasta el neblinoso aire londinense, y recordó otra noche, una noche de fantasmas, nieve y música navideña, y a Will en los escalones del instituto contemplando a Magnus marchar. En ese momento era Tessa la que permanecía en la puerta con la mano alzada en despedida hasta que Magnus llegó a la verja con su ominoso mensaje. Somos polvo y sombras. Este miró hacia atrás y la vio, pequeña y pálida, en el umbral del instituto, y de nuevo pensó, sí, quizá me equivoqué al dejar Londres. No era la primera vez que Magnus había hecho el trayecto de Londres a Chiswick para visitar Lightwood House. La casa de Benedict Lightwood había estado abierta a los subterráneos que se adaptaban a su idea de lo que era pasar un buen rato. En un tiempo había sido una gran mansión, de brillante piedra blanca y adornada con estatuas griegas y demasiadas columnas como para contarlas. Los Lightwood eran gente orgullosa y ostentosa, y su hogar, en todo su esplendor neoclásico, así lo reflejaba. Magnus sabía en qué se había convertido ese orgullo. El patriarca, Benedict Lightwood, había contraído una enfermedad por mantener relaciones con demonios y se había transformado en un monstruo asesino que sus propios hijos se habían visto obligados a matar con la ayuda de una hueste de otros cazadores de sombras. Su mansión había pasado a manos de la clave como castigo, su dinero había sido confiscado y su familia había pasado a ser el hazmerreír de todos, un sinónimo de pecado y traición de todo aquello que los cazadores de sombras valoraban. Magnus no tenía paciencia con la altiva arrogancia de los cazadores de sombras, y por lo general disfrutaba viendo cómo les bajaban los humos, pero pocas veces había visto a una familia caer en desgracia de un modo tan fulminante. Gabriel y Gideon, los dos hijos de Benedict, habían conseguido recuperar la respetabilidad mediante su buen comportamiento y la ayuda de la cónsul, Charlotte Bramwell. Su hermana, sin embargo, era harina de otro costal. Magnus no sabía cómo había conseguido recuperar Lightwood House. Tan loca como un ratón en una tetera, había hecho Will de ella, y conociendo la desgracia en que había caído la familia, Magnus no podía esperar una grandeza como la del tiempo de Benedict. Sin duda, la casa estaría destartalada, cubierta con el polvo del tiempo, y solo unos cuantos sirvientes para mantenerla en orden. El carruaje que Magnus había alquilado se detuvo. Este sitio parece abandonado, opinó el cochero, mientras lanzaba una dudosa mirada por encima de la verja de hierro.
que se veía bloqueada por el óxido y atenazada por las plantas trepadoras. Oh, encantado, sugirió Magnus con animación. Bueno, pues no puedo entrar. Esas verjas no se abren, repuso el cochero, malhumorado. Tendrá que bajarse y caminar, si está tan decidido a entrar. Magnus lo estaba. Se le había disparado la curiosidad, y se acercó a la verja como un gato, dispuesto a escalarla si era necesario. Un poco de magia, un pequeño hechizo de apertura, y la verja se abrió de par en par con una lluvia de partículas de metal oxidado. Al otro lado se iniciaba un camino largo y lleno de malas hierbas que conducía a la mansión fantasmagórica que se divisaba en la distancia como una reluciente lápida bajo la luna llena. Magnus cerró la verja y avanzó, escuchando el trino o el ulular de los pájaros nocturnos en los árboles y el roce de las hojas bajo el viento de la noche. Una enmarañada jungla ennegrecida se alzaba a ambos lados del camino, los restos de los famosos jardines Lightwood. Estos habían sido muy hermosos. Magnus recordaba vagamente haber oído a Benedict Lightwood comentar borracho que habían sido la alegría de su difunta esposa. En ese momento, los altos setos del jardín italiano formaban un laberinto retorcido del que no se vislumbraba una clara salida. Magnus recordó haber oído que habían matado al monstruo en que se había convertido Benedict Lightwood en esos jardines, y que el negricor se derramó de las venas del monstruo a la tierra en un chorro imparable. Magnus notó un arañazo en una mano y bajó la mirada. Vio un rosal que había sobrevivido, pero que ahora ya era salvaje. Le costó un momento identificar la planta, porque aunque la forma de las flores le resultaba familiar, el color no lo era. Esas rosas eran tan negras como la sangre de la serpiente muerta. Arrancó una. La flor se le deshizo en la mano como si hubiera estado hecha de ceniza, como si ya llevara mucho tiempo muerta. Magnus siguió hacia la casa. La corrupción que se había apoderado de las rosas no llegó a alcanzar la casa. Lo que antes fue una lisa fachada blanca se había vuelto gris con los años, salpicada de negra suciedad y verde podredumbre. Las brillantes columnas estaban envueltas en enredaderas medio muertas, y las terrazas, que Magnus recordaba como huecos de copas de alabastro, estaban llenas de oscuras marañas de espinos y de detritos acumulados a lo largo de los años. La aldaba había tenido en tiempo la forma de un reluciente león dorado con un aro en la boca. En ese momento, el aro corroído estaba caído sobre los escalones, y la boca gris del león se mostraba abierta y vacía como en un hambriento rugido. Magnus llamó a la puerta. Oyó el estampido resonar dentro de la casa como si lo único que hubiera ahí fuera a ver por toda la eternidad fuese el pesado silencio de una tumba, como si cualquier sonido representara una intromisión. El convencimiento de que todos en esa casa debían de estar muertos había ido arraigando de tal manera en Magnus que sufrió una fuerte impresión cuando la mujer por la que estaba allí abrió la puerta. Naturalmente, era bastante extraño que una dama abriera su propia puerta, pero por el aspecto del lugar, Magnus supuso que a todo el servicio le habrían dado la década libre. Magnus tenía un vago recuerdo de haber visto a Tatiana Lightwood en una de las fiestas de su padre, un vistazo de una chica de lo más normal, con grandes ojos verdes, detrás de una puerta que se cerraba rápidamente. Incluso después de haber visto la casa y los jardines, no estaba preparado para Tatiana Blackthorne. Sus ojos seguían siendo muy verdes. Su severa boca estaba aprisionada por marcadas arrugas de amarga decepción y profundo dolor. Parecía una mujer de 60 años, no de 40. Llevaba un vestido que había pasado hacía mucho tiempo de moda, le colgaba de los esqueléticos hombros y le caía sobre el cuerpo como una mortaja. La tela mostraba manchas marrones, pero en algunos puntos era de un descolorido color pastel casi blanco, mientras que en otras partes le recordó a Magnus lo que suponía que habría sido su color fucsia original. Debería haber tenido un aspecto ridículo. Llevaba el absurdo vestido rosa brillante de una mujer más joven, de alguien que fuera casi una niña, enamorada de su marido y yendo a visitar a su papá. Sin embargo, no resultaba ridícula. Su severo rostro prohibía la lástima. Ella, como la casa, resultaba sobrecogedora en su ruina. Ven, dijo Tatiana, y abrió la puerta lo suficiente para que Magnus pudiera pasar. No pronunció ninguna palabra de bienvenida. Cerró la puerta detrás de él, un sonido tan definitivo como el de cerrar una tumba. Magnus se detuvo en el vestíbulo, esperando a la mujer, que se había quedado atrás, y mientras aguardaba oyó pasos sobre su cabeza, la señal de que alguien más estaba vivo en esa casa. Por la amplia escalera curva bajaba una chica. Magnus siempre había encontrado hermosos a los mortales, y había visto muchos mortales a los que cualquiera hubiera descrito como bellos. Esta era de una belleza extraordinaria, una belleza diferente de la belleza de los mortales.
En la sucia y manchada ruina en que se había convertido la casa, ella brillaba como una perla. Su cabello también era del color de una perla, el marfil más claro con un toque de oro, su piel era del luminoso rosa y blanco de una concha marina. Las pestañas eran espesas y oscuras, y cubrían unos ojos de un profundo gris extraterrenal. Magnus tragó aire. Tatiana lo oyó y lo miró con una sonrisa triunfal. Es magnífica, ¿verdad? Mi pupila. Mi gracia. Gracia. De repente, Magnus comprendió algo que lo dejó parado. Claro que James Herondale no había estado pidiendo algo tan vago y distante como una bendición, el anhelo del alma por la piedad y la comprensión divina. Su desesperación radicaba en algo más de carne y hueso que eso. Pero ¿por qué es un secreto? Porque nadie puede ayudarlo. Magnus se esforzó por mantener el rostro inexpresivo mientras la chica se acercaba a él y le tendía la mano. ¿Cómo está usted?, murmuró ella. Magnus la miró fijamente. Su rostro era una taza de porcelana, sus ojos eran tentadores. La combinación de la belleza, la inocencia y la promesa del pecado era impactante. Magnus Bane, dijo ella con una voz suave y susurrante. Magnus no pudo más que quedársela mirando. Todo en ella estaba construido a la perfección para atraer. Era hermosa, sí, pero era más que eso. Parecía tímida, y sin embargo toda su atención estaba centrada en Magnus, como si fuera lo más fascinante que hubiera visto nunca. No había hombre que no quisiera verse reflejado así en los hermosos ojos de la muchacha. Y si el escote de su vestido era un pelín bajo, no resultaba escandaloso, porque sus ojos grises estaban cargados de una inocencia que decía que, por el momento, desconocía el deseo, aunque había una lubricidad en la curva de los labios y una oscura luz en los ojos que decía que bajo las manos adecuadas sería una pupila que daría los más exquisitos resultados. Magnus dio un paso atrás, apartándose de ella como si fuera una serpiente venenosa. Ella no pareció dolida, o enfadada, ni siquiera sobresaltada. Miró a Tatiana con un curioso interrogante en el rostro. ¿Mamá?, dijo. ¿Qué pasa? Tatiana hizo una mueca. Este no es como los otros, contestó. Quiero decir, sí que le gustan las chicas, y los chicos también, he oído, pero su gusto no incluye a los cazadores de sombras. Y no es mortal. Lleva mucho tiempo vivo. No se puede esperar del que tenga las reacciones normales. Magnus podía imaginarse cuáles eran las reacciones normales, las reacciones de un chico como James Herondale, extremadamente protegido, al que habían enseñado que el amor era amable, bueno, que se debía amar con todo el corazón y entregar toda el alma. Magnus podía imaginarse las reacciones normales ante esta chica, una chica de la que cada gesto, cada expresión, cada rasgo, gritaba, ámame, ámame, ámame. Pero Magnus no era ningún jovencito. Recordó sus modales e hizo una reverencia. Encantado, dijo. O cualquier otra expresión que te complazca más. Gracia lo observó con un frío interés. Sus reacciones eran calladas, pensó Magnus, o mejor dicho, cuidadosamente medidas. Parecía una criatura hecha para atraer a todos y no expresar nada real, aunque haría falta un observador maestro como Magnus para notarlo. De repente, a Magnus le recordó no a ningún mortal, sino a la vampira Camille, que había sido su último y más lamentable amor verdadero. Magnus se había pasado años imaginando que había fuego detrás del hielo de Camille, que había esperanzas, sueños y amor esperándolo. Lo que había amado en Camille solo había sido un espejismo. Magnus había actuado como un niño, imaginando formas y cuentos en las nubes del cielo. Apartó la mirada de Gracia en su escueto vestido azul y blanco, como una visión del cielo en el infierno gris de esa casa, y miró a Tatiana. Ella entrecerró los ojos con desprecio. Ven, brujo, dijo. Creo que tenemos asuntos que discutir. Magnus siguió a Tatiana y a Gracia escaleras arriba y después por un largo pasillo casi tan oscuro como la noche. Magnus oyó el crujido de cristales rotos bajo sus pies, y la casi inexistente luz iluminó algo que huía correteando ante él. Esperó que fuera algo inofensivo, como una rata, pero algo en sus movimientos sugería una forma mucho más grotesca. No intentes abrir ninguna puerta o cajón mientras estés aquí, Bane. La voz de Tatiana flotó, lúgubre, hacia él. Mi padre dejó atrás muchos guardianes para proteger lo que es nuestro. Abrió una puerta, y Magnus contempló la sala a la que daba paso. Había un escritorio volcado y pesadas cortinas ajadas colgando ante la ventana, como cuerpos en la horca,
sobre el suelo de madera había astillas y manchas de sangre, las marcas de una lucha sostenida hacía mucho que nadie había limpiado. Mu- Muchos de los cuadros colgaban torcidos o con el vidrio roto, pero incluso los que estaban enteros se veían grises y opacos. Una buena parte de ellos parecían ser de temas náuticos. Magnus se había hartado del mar después de su desafortunado intento de vivir una vida de pirata durante un día. Los barcos de aquellos cuadros parecían estar hundiéndose en mares de polvo. Solo había un retrato intacto y limpio. Era un óleo, sin vidrio que lo cubriera, pero no había ni una mota de polvo en la superficie. Era lo único limpio, aparte de Gracia, en toda la casa. El retrato era de un muchacho de unos 17 años. Se hallaba sentado en un sillón, la cabeza apoyada en el respaldo como si no tuviera la fuerza de aguantarla por sí solo. Estaba terriblemente delgado y blanco como la sal. Sus ojos eran profundos, aún verdes, como el estanque de un bosque, escondido bajo las hojas colgantes de un árbol, jamás expuesto al sol o el viento. Tenía el cabello oscuro y le caía, tan fino y liso como la seda, sobre la frente. Los largos dedos se curvaban sobre los brazos del sillón, casi aferrándolo, y ese desesperado gesto de las manos contaba una silenciosa historia de dolor. Magnus ya había visto antes retratos como ese, las últimas imágenes de los ausentes. Veía, pese a los años, el gran esfuerzo que le había costado al chico sentarse para ese retrato, para el consuelo de sus seres amados que vivirían cuando él ya no estuviera. Su pálido rostro tenía la mirada distante de quien ya ha dado demasiados pasos en la senda de la muerte para poder retroceder. Magnus pensó en James Gerondale, ardiendo con demasiada luz, demasiado amor, demasiado, demasiado, mientras que el muchacho del retrato era tan hermoso como un poeta agonizante, con la frágil belleza de una vela a punto de extinguirse. Sobre el rasgado papel de la pared, que quizá hubiera sido verde y que había mutado a un color gris verdoso, como el de un mar lleno de desperdicios, había palabras escritas con el mismo marrón oscuro de las manchas del vestido de Tatiana. Magnus reconoció lo que era ese color, sangre que había sido derramada muchos años atrás y nunca lavada. El papel de la pared colgaba hecho jirones. Magnus pudo distinguir solo alguna palabra aquí y allá en los trozos que quedaban: pena, arrepentimiento, infernal. La última frase aún era legible. Decía, que Dios tenga piedad de nuestras almas. Bajo eso, escrito no en sangre sino recortado en el papel, por lo que Magnus sospechó que se trataba de una mano diferente, ponía: Dios no tiene piedad y tampoco la tendré yo. Tatiana se hundió en un sillón, el tapizado gastado y sucio, y Gracia se arrodilló junto a su madre adoptiva sobre el mugriento suelo. Lo hizo con elegancia, delicadamente, las faldas hinchadas alrededor como los pétalos de una flor. Magnus supuso que debía estar acostumbrada a sentarse sobre la suciedad y alzarse de ella con una apariencia externa de radiante pureza. Al asunto, entonces, señora, dijo Magnus, y añadió en silencio para sí, para salir de esta casa lo antes posible. Dígame exactamente por qué necesita mis fabulosos e insuperables poderes, y qué quiere que haga. Como ya ha podido comprobar, respondió Tatiana, mi Gracia no necesita hechizos que aumenten sus encantos naturales. Magnus contempló a la muchacha, que se miraba las manos unidas sobre el regazo. Quizá ya estuviera usando hechizos. Quizá fuera simplemente bonita. Magia o naturaleza, para Magnus eran casi lo mismo. Estoy seguro de que es encantadora por derecho propio. Gracia no dijo nada, solo lo observó por debajo de las pestañas. Era una mirada devastadora de un modo recatado. Quiero algo diferente de ti, brujo, dijo Tatiana, lenta y claramente. Quiero que salgas al mundo y mates a 5 cazadores de sombras. Te diré cómo debe hacerse y te pagaré con mucha generosidad. Magnus estaba tan asombrado que pensó que debía de haberla oído mal. Cazadores de sombras. Repitió. Matarlos. Tan extraña es mi petición. No siento ningún cariño por los cazadores de sombras. Pero, querida señora, usted es una cazadora de sombras. Tatiana Blackthorne se cogió las manos sobre el regazo. No lo soy. Magnus se la quedó mirando durante un largo momento. Ah, repuso. Le pido disculpas. Sería muy grosero por mi parte preguntarle qué cree ser usted. ¿Cree ser la pantalla de una lámpara? No encuentro divertida tu frivolidad. Magnus habló en un tono más apagado. De nuevo le pido disculpas. ¿Cree ser un pianoforte? Contén tu lengua, brujo, y no hables de asuntos de los que no sabes nada.
Tatiana tensó las manos de repente, curvadas como garras sobre la falda del que fuera su bonito vestido. El tono de auténtica agonía en su voz fue suficiente para silenciar a Magnus, y continuó: un cazador de sombras es un guerrero. Un cazador de sombras nace y se lo entrena para hacer la mano de Dios sobre esta tierra, para limpiarla de maldad. Eso es lo que dicen nuestras leyendas. Eso fue lo que me enseñó mi padre. Él decretó que no se me entrenara como a una cazadora de sombras. Me dijo que ese no era mi lugar, que mi lugar en la vida era ser la obediente hija de un guerrero y, con el tiempo, la consorte de un noble guerrero y la madre de guerreros que mantendrían la gloria de los cazadores de sombras durante otra generación. Tatiana hizo un gesto señalando las palabras de la pared y las manchas del suelo. Toda esta gloria, dijo, y rió con amargura. Mi padre y mi familia cayeron en desgracia, y mi esposo fue destrozado ante mis ojos, destrozado. Tuve un hijo, mi hermoso niño, mi Jesse, pero no llegó a entrenarse como guerrero. Fue siempre muy débil, muy enfermizo. Le rogué que no le pusieran las runas, estaba segura de que lo matarían, pero los cazadores de sombras me retuvieron y lo sujetaron mientras le grababan con fuego las marcas en la piel. Él gritó y gritó. Todos pensamos que moriría entonces, pero no fue así. Aguantó por mí, por su mamá, pero esa crueldad lo condenó. Cada año era más enfermizo y débil, hasta que fue demasiado tarde. Tenía 16 años cuando me dijeron que no iba a vivir. Movía las manos sin parar mientras hablaba, desde sus gestos señalando las paredes hasta tirarse el vestido manchado con sangre vieja. Se tocaba los brazos como si aún le doliera allí donde la habían agarrado los cazadores de sombras, y jugueteaba con un relicario grande y adornado que le colgaba del cuello. Lo abría y lo cerraba, el metal deslustrado brillándole entre los dedos, y Magnus creyó vislumbrar un espantoso retrato. De nuevo su hijo. Me hago cargo de que ha sufrido mucho, señora Blackthorn, repuso Magnus con tanta gentileza como pudo. Pero en vez de idear un plan de venganza con la matanza sin sentido de cazadores de sombras, piense que hay muchos de ellos que lo que más desean es ayudarla y aliviar su dolor. De verdad. ¿Y de quién estás hablando? De William Gerondale. Y en boca de Tatiana, el odio goteaba de cada una de las sílabas del nombre de Will. Se burló de mí porque lo único que hice fue gritar mientras mi amado moría, pero dime, ¿qué otra cosa podría haber hecho? ¿Qué más se me había enseñado a hacer? Los ojos de Tatiana eran enormes y de un verde venenoso, ojos con suficiente dolor en su interior para comerse al mundo y devorar un alma. ¿Puedes decírmelo, brujo? Podría decírmelo William Gerondale. ¿Puede alguien decirme qué debería haber hecho cuando hice todo lo que se me pedía? Mi esposo está muerto, mi padre está muerto, mis hermanos están perdidos, mi hogar me fue arrebatado, y los Nefilim no tuvieron el poder de salvar a mi hijo. Yo era todo lo que se me había dicho que debía ser, y como recompensa mi vida fue reducida a cenizas. No me hables de aliviar mi dolor. Mi dolor es lo único que me queda. No me hables de ser una cazadora de sombras. No soy uno de ellos. Me niego a serlo. Muy bien, señora. Ha dejado muy clara su postura en contra de los cazadores de sombras, dijo Magnus. Lo que no sé es por qué piensa que yo la ayudaré a conseguir lo que quiere. Magnus era muchas cosas, pero nunca había sido tonto. La muerte de unos cuantos cazadores de sombras no era el objetivo en sí. Si era eso todo lo que quería, no lo habría necesitado a él. La única razón por la que se vería obligada a acudir a un brujo era si quería buscar una utilidad a esas muertes, transformar, como por alquimia, las vidas de los cazadores de sombras en magia para un hechizo. Sería el más negro de los hechizos negros, y que Tatiana lo conociera le dijo a Magnus que esa no era la primera vez que se había interesado por la magia negra. Magnus ignoraba lo que buscaba Tatiana Blackthorn, cuyo dolor la había devorado como un lobo encerrado en su pecho, que quería de la magia negra. No quería saber lo que Tatiana había hecho con ese poder en el pasado, y sin duda no quería que llegara a tener un poder que pudiera ser cataclísmico. Tatiana puso una expresión de confusión que la hizo parecerse de nuevo a la mimada y consentida hija de Benedict Lightwood. Por dinero, naturalmente. Se cree que mataré a 5 personas y le dejaré un poder indecible en las manos por dinero. Exclamó Magnus sorprendido. Tatiana agitó una mano. Oh, no trates de subir el precio fingiendo que encierras algún tipo de moral o sentimientos en tu interior, engendro del demonio. Di una suma y acabemos de una vez. Las horas de la noche son muy valiosas para mí, y no deseo perder más tiempo con alguien como tú. Fue la normalidad con la que lo dijo lo que resultó escalofriante. Por muy loca que Tatiana estuviera, en aquel momento no desvariaba ni se dejaba llevar por la amargura.
Se limitaba a partir de los hechos como los conocían los cazadores de sombras, que un subterráneo era un ser tan completamente corrupto que era inimaginable que tuviera corazón. Claro, claro, la gran mayoría de los cazadores de sombras lo consideraban algo menos que humano, y tan por debajo de los hijos del ángel como los monos de los hombres. A veces podía ser útil, pero era una criatura despreciable, de usar y tirar, y evitaban tocarlo porque era impuro. Después de todo, le había sido muy útil a Will Gerondale. Will no había acudido a él buscando un amigo, sino una conveniente fuente de magia. Incluso los mejores cazadores de sombras no eran muy diferentes del resto. Permítame decirle lo que una vez, en un contexto totalmente diferente, le dije a Catalina la Grande, replicó Magnus, mi querida dama, no tenéis lo suficiente para pagar mi precio, y por favor, dejad en paz a ese caballo. Buenas noches. Hizo una reverencia y salió con bastante celeridad de la sala. Mientras la puerta se cerraba con un chasquido, oyó la voz de Tatiana a su espalda como otro chasquido. Ve tras él. No le sorprendió oír unos ligeros pasos repicando tras él en la escalera. Magnus se volvió al llegar frente a la puerta principal y se encontró con los ojos de Gracia. Sus pasos eran tan ligeros como los de una niña, pero no parecía una niña. En su rostro de pura porcelana, sus ojos eran profundos lagos tentadores con sirenas en su interior. Ella le devolvió la mirada a Magnus, y éste volvió a pensar en Camille. Era impresionante que una chica que no parecía tener más de unos 16 años pudiera rivalizar en control de sí misma con un vampiro de cientos de años. No había tenido tiempo de congelar sus sentimientos. Debe de haber algo, pensó Magnus, detrás de todo ese hielo. No regresarás arriba, ya veo, dijo Gracia. No quieres ser parte del plan de mamá. No era una pregunta, y no parecía sorprendida o curiosa. Quizá no le parecía impensable que Magnus tuviera escrúpulos. Posiblemente la muchacha también tuviera conciencia, pero estaba encerrada en esa oscura casa con una loca, y solo oía amargura del ocaso al amanecer. No era raro que fuera diferente de las otras chicas. De repente, Magnus se arrepintió de haber dejado de lado a Gracia. Después de todo, no era más que una niña, y nadie sabía mejor que lo que era ser juzgado y evitado. Le tocó el brazo. ¿Tienes algún otro lugar a donde ir? Otro lugar. Repitió Gracia. Sobre todo residimos en Idris. Lo que quiero decir es si ya te dejaría marcharte. ¿Necesitas ayuda? Gracia se movió con tal celeridad que fue como un rayo envuelto en muselina. La larga y brillante hoja voló de su falda a su mano. Le puso la reluciente punta a Magnus sobre el corazón. Eso era realmente una cazadora de sombras, pensó Magnus. Tatiana había aprendido algo de los errores de su padre. Había hecho entrenar a la chica. No soy ninguna prisionera aquí. ¿No? Preguntó Magnus. Entonces, ¿qué eres? Los terribles ojos de Gracia se entrecerraron. Relucían como el acero, y eran, de eso Magnus estaba seguro, igual de letales. Soy la espada de mi madre. Mu- Muchos cazadores de sombras morían jóvenes y dejaban hijos que otro debía criar. Eso no era nada fuera de lo normal. Era natural que esos niños, acogidos en casa de otro cazador de sombras, consideraran a sus guardianes como sus padres y así los llamaran. Magnus ni se había parado a pensarlo. Sin embargo, se le ocurrió que un niño así podría estar tan agradecido de que lo hubieran acogido que su lealtad podía ser feroz, que una niña criada por Tatiana Blackthorne quizá no deseara que la rescataran, sino que lo que más podría desear era que se cumplieran los planes de su madre. ¿Me estás amenazando? Preguntó Magnus a media voz. Si no quieres ayudarnos, contestó ella, entonces sal de esta casa. Se acerca el alba. No soy un vampiro, replicó Magnus. No desapareceré con la luz. Lo harás si te mato antes de que salga el sol, dijo Gracia. ¿Quién echará de menos a un brujo? Y sonrió, una sonrisa salvaje que, de nuevo, le recordó a Camille. Esa potente mezcla de belleza y crueldad. Había caído víctima de sí mismo. Solo pudo imaginar, de nuevo y con creciente horror, el efecto que Gracia habría tenido en James Gerondale, un buen muchacho al que habían enseñado a creer que el amor también era bueno. James había entregado su corazón a esta joven, pensó Magnus, y sabía muy bien, por Edmund y por Will, lo que significaba que un Gerondale entregara su corazón. No era un regalo que se pudiera devolver. Tessa, Will y Jem habían criado a James con amor, lo habían rodeado de cariño y de la bondad que éste podía llegar a generar. Pero no le habían entregado ninguna armadura contra la maldad.
Le habían envuelto el corazón en sedas y terciopelo, y luego él se lo había entregado a Gracia Blackthorne, y ella le había tejido una jaula de alambre de espino y cristal roto, lo había quemado hasta reducirlo a cenizas y había hecho volar los restos, otra capa de polvo en ese lugar de hermosos horrores. Magnus hizo un pase con la mano a su espalda y luego se apartó de la espada de Gracia, cruzando la puerta que había abierto con un gesto. No le dirás a nadie lo que mi madre te ha pedido esta noche, le advirtió Gracia. O me aseguraré de tu destrucción. Estoy seguro de que crees poder hacerlo, susurró Magnus. Gracia era terrible y brillante, como la luz que destellaba en el borde de su cuchilla. Oh, por cierto. Sospecho que si James Gerondel hubiera sabido que venía aquí, te habría enviado recuerdos. Gracia bajó la espada y apoyó la punta suavemente en el suelo. La mano no le tembló y las pestañas le ocultaron los ojos. ¿Y qué me importa James Gerondel? Preguntó. Pensaba que tal vez sí. Después de todo, una espada no elige dónde apunta. Gracia alzó la mirada. Sus ojos eran estanques profundos y lisos, su superficie totalmente inalterada. A la espada no le importa, respondió. Magnus se volvió y caminó entre marañas de rosas negras y maleza hacia la oxidada vera. Miró hacia atrás, a la mansión, una única vez, vio la ruina de lo que había sido grandioso y elegante, y observó una cortina agitarse en una ventana en lo más alto y la insinuación de un rostro. Se preguntó quién estaría observándolo marchar. Podía advertir a los subterráneos que se mantuvieran lejos de Tatiana y de sus planes. Ningún subterráneo dejaría de prestar atención a una advertencia contra uno de los Nefilim. Tatiana no conseguiría magia negra por mucho que ofreciera. Magnus podía ocuparse de eso, pero no veía la manera de ayudar a James Gerondel. Gracia y Tatiana quizá lo hubieran hechizado. No le extrañaría de ninguna de las dos, pero no veía una razón para que lo hubieran hecho. ¿Qué papel podría jugar James Gerondel en cualquier oscuro complot que estuviera maquinando? Lo más seguro era que el chico hubiera caído presa de los encantos de Gracia. El amor era el amor, no había ningún hechizo que curara un corazón roto sin destruir para siempre la capacidad de amar de ese corazón. Y no había ninguna razón para que Magnus les contara a Will y a Tessa lo que había descubierto. Lo que James sentía por Gracia era su secreto, y Magnus le había asegurado que él nunca revelaría sus secretos, se lo había jurado. Nunca había traicionado la confianza de Will y no iba a traicionar a James. ¿De qué le serviría a Will y a Tessa saber el nombre del dolor de su hijo y no tener ningún remedio contra él? De nuevo pensó en Camille, y en cómo lo había herido conocer la verdad sobre ella, en cómo había luchado arrastrándose sobre cuchillos para descubrirla, y en cómo, al final, con incluso mayor dolor, se había visto obligado a aceptar esa verdad. Magnus no se tomaba el sufrimiento a la ligera, pero ni los mortales morían por un corazón roto. Por muy cruel que hubiera sido Gracia, se dijo, James lo superaría. Aunque fuera un gerondel. Abrió la verja con las manos, con las espinas arañándolo, y recordó de nuevo el primer momento en que había visto a Gracia y la sensación que tuvo de estar frente a un depredador. Era muy diferente de Tessa, que siempre había estabilizado y anclado a Will, que le había sabido suavizar la mirada y la expresión de los labios hasta hacerlo sonreír. Sería irónico, cruelmente irónico y terrible, que un gerondel se salvara por amor y otro gerondel se condenara por él. Intentó sacarse de la cabeza tanto el recuerdo de Tessa y Will como el eco de las palabras de condena de Tatiana. Le había prometido a Tessa que regresaría, pero en ese momento lo único que quería hacer era escapar. No quería que le importara lo que los cazadores de sombras pensaran de él. No quería que le importara lo que pasaría con ellos o con sus hijos. Esa noche había ofrecido su ayuda a 3 cazadores de sombras. Uno le había respondido que ya nadie podía ayudarlo, otro le había pedido que cometiera unos asesinatos y el tercero lo había apuntado con una espada. Su relación de distante tolerancia mutua con los Vitela del Instituto de Nueva York le pareció, de repente, de lo más tentadora. Formaba parte de los subterráneos de Nueva York y no quería que fuera de otro modo. Se alegraba de haber abandonado Londres. Halló dentro de sí una ansia por Nueva York y sus luces más brillantes, y por sus pocos corazones rotos. ¿A dónde? Preguntó el cochero. Magnus pensó en el barco de Southampton a Nueva York, en estar en la cubierta y dejar que el aire del mar le limpiara la mustia atmósfera de Londres. Me parece que me voy a casa, respondió,